Estamos de vuelta con tu contenido, el contenido que disfrutas ver. Si estás aquí, te recordamos antes de iniciar con nuestro contenido que te suscribas y nos dejes en los comentarios tus próximos contenidos que te gustaría ver. Ahora vamos con un segmento que a mí por lo general me encanta, la realidad social con Smailin Sonado, y veamos qué nos trae el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Lauriana. Como ustedes saben, cada miércoles yo les traigo un tema de interés social, un tema que nos pone a nosotros a pensar, a debatir y a escuchar los diferentes tipos de opiniones y puntos de vista que ustedes tienen con temas sociales. Y es que eh, anteriormente, no sé si escucharon el caso de la joven Noelia Castillo, una joven que ya ha fallecido. Más adelante les cuento el por qué y cómo sucedió todo este proceso. Una joven que falleció mediante la eutanasia. No sé si muchos saben qué es la eutanasia. Un proceso donde se le pone fin a la vida de una persona, ya sea por voluntad propia o por no voluntad propia. Señores, la eutanasia y el derecho a morir dignamente. El caso de Noelia Castillo ha abierto un debate en lo que es nuestra sociedad, por eso quise traerlo, porque quiero escuchar los diferentes puntos de vista de cada uno de ustedes, las diferentes opiniones acerca de este tema. No es, ha sido un tema tan delicado en donde hay diferentes opiniones. O sea, hay diversas opiniones, sí, sí, por qué no. O sea, son muchas cosas. Más allá de un caso de una chica individual, lo que sea, nos obliga a reflexionar, que es lo que ya le he comentado, sobre el sufrimiento humano, que voy a contarle sobre la historia de Noelia, la dignidad y los límites de la medicina. O sea, vemos una chica que había pasado por un sufrimiento, por una enfermedad, que quiere poner fin a su vida, pero también donde queda la medicina o los valores o la moral de darle el derecho a esto. Pero, ¿qué es la eutanasia? Para quien no había escuchado o la palabra o no sabe o tiene una definición coherente de qué es. La eutanasia es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad grave o incurable, mayormente, con el objetivo de evitar sufrimiento. Existen dos tipos de eutanasia. La activa, cuando se realiza una acción directa para causar la muerte. La pasiva, cuando se retiran tratamientos que prolongan la vida. O sea, cuando es activa, tenemos una eutanasia activa, ya sea mediante una inyección, no sé, hay muchísimos procesos, un procedimiento que en el momento ya le ponga la fin a la vida de la persona. Pero también es la pasiva, que es quitándole ya sea medicamentos, desconectan a las personas muchas veces cuando también están pasando por un proceso, le quitan los aparatos, todo. O sea, eso es una eutanasia pasiva. También está la voluntaria, cuando el paciente lo solicita, cuando la persona que está pasando por la enfermedad lo solicita, como fue el caso de Noelia. Como fue el caso de Noelia, esta hizo una eutanasia activa y al mismo tiempo voluntaria, porque quiso poner fin a su vida ya voluntariamente. Y la no voluntaria, cuando el paciente no puede decidir, o lo deciden los médicos o lo deciden los familiares. Entonces, el debate aquí es, el caso de Noelia plantea una pregunta difícil, o sea, ¿debe una persona tener el derecho a decidir cuándo y cómo morir? O sea, es una pregunta que nos deja a nosotros con muchísimas opiniones. El derecho, o sea, si estamos a favor, el que esté a favor va a pensar el derecho a la dignidad y evitar sufrimientos extremos, como fue el caso de Noelia, que les voy a contar por qué esta quiso ponerle fin a su vida. El deseo de poner fin a su vida, acogiéndose el derecho de la eutanasia, se vio saboteado por una cruzada. También recordando que a pesar de que ella quiso poner fin a su vida, ya tenía un tiempo queriéndolo hacer, pero no le habían dado el derecho.
Lo que pasa es que esta persona, o sea, Noelia, había pasado muchísimos sufrimientos. Lo primero es que nace fuera de su familia sanguínea, o sea, no fue sus padres quien la criaron. Esta había estado o sea, viviendo con el Estado prácticamente porque sus padres no estaban presentes. También ella había padecido en su infancia y adolescencia difíciles momentos desde una familia desestructurada, como ya dije, por lo que estuvo bajo la tutela del Estado. También sufrió abusos, agresiones sexuales e intentó suicidarse varias veces. Lo que en una de esas fue la que la llevó a ella a quedar parapléjica, o sea, de la cintura hacia abajo, no podía moverse, pero no solamente el punto de que no podía moverse, sino que aparte de no poder moverse, todo su cuerpo de la cintura hacia abajo estaba pasando por un dolor intenso que no la dejaba ser ella, o sea, ella estaba sufriendo. Lo único que podían controlar ese dolor tan intenso eran los medicamentos. La última de ellas fue arrojándose de un quinto piso, que fue cuando quedó parapléjica y con graves secuelas físicas y psíquicas. O sea, a nivel mental también, aparte de que ya venía con mucha depresión, ansiedad, todo esto, debido a su vida desde pequeña, desde ya nacida. Ahora súmale que tú querías suicidarte varias veces y que unas de esas quedaras viva, pero con esta condición. Con secuelas. Sí, entonces, como dije, ya tenía años solicitando la eutanasia. En 2024 solicitó que le aplicaran la eutanasia, que fue hablada por los médicos y todos los casos legales. O sea, sí era de manera legal que ella podía solicitarla. Los médicos avalaron que podía porque, como dije en la definición de eutanasia, se puede cuando el paciente está sufriendo por un dolor, una enfermedad sumamente grave, que fue el caso de Noelia. También, tras el recurso que presentó ante los tribunales, su padre, hasta 5 instancias judiciales distintas, la última de ellas, la Tribunal de Derechos Humanos, la ley de eutanasia no es una ley de suicidio libre, que fue lo que ella quería expresar en sus videos, en donde a ella la entrevistaron, ella habló y todo eso, porque quería que le dieran el derecho. Y porque esto ha creado tanto debate, o sea, el caso en sí ha creado debate porque además de la lesión medular, que es la base de la aceptación, o sea, de la eutanasia, ya provoca una situación, o sea, como dice la ley, que puede tener problemas psiquiátricos. Entonces, era una de las cosas porque no le daban el derecho de ella poder poner fin a su vida, de que decían que ella tenía problemas psiquiátricos. Entonces, su padre después salió a desmentir eso, diciendo que ella estaba en total o sea, derecho, ya que no tenía ningún problema psiquiátrico, o sea, estaba totalmente normal, solamente una joven que estaba padeciendo un sufrimiento que no cualquier persona puede padecer. También ha tenido mucho eco por el calvario judicial que ha durado duró más de 2 años, en el cual un familiar cercano, en este caso el padre, ha impugnado que la eutanasia acordada, o sea, este tuvo el consentimiento de que ella pasara por esto. Y eso fue la primera vez que había pasado. Entonces, vuelvo y continúo con la pregunta. O sea, si estás en contra, puede ser que tú pienses que la vida es un principio fundamental, claro está. También el riesgo a abusos o presiones, también a alternativas como poder vivir, o sea, mediante medicamentos. Pero como dije, hay muchas personas en contra, otras a favor. También están las situaciones legales, porque en algunos países todavía bueno, incluyendo este país, República Dominicana, no está autorizada la eutanasia. No. Solamente en algunos países europeos, en donde sí se le puede dar el sí
a una persona que solicite la eutanasia, siendo esta o teniendo el derecho o los puntos que puedan avalar que a esta se le dé la eutanasia. Entonces, ya para ir finalizando y escuchando sus opiniones acerca del tema, el caso de Noelia Castillo no es solamente una historia personal, como muchos vieron en el video, como ella lo contaba, es un espejo de una discusión que nos involucra a todos, ya que nos invita, como dije, a hacernos ciertas preguntas. O sea, ¿tiene una persona el derecho de terminar con su vida? ¿Qué significa vivir con dignidad, como ella lo decía? ¿Hasta dónde puede intervenir la medicina? Porque claro, si los médicos no avalan que esa persona tiene el derecho de la eutanasia, tampoco se puede. O sea, ya tú que seas una persona que te diga, bueno, quiero pasar por la eutanasia, si los médicos no te dan el derecho, o sea, no hay algo médico que afirme que puedes pasar por este proceso porque tu enfermedad o lo que esté padeciendo es tan fuerte que te dé el derecho, no puedes. También, estamos preparados como la sociedad para tener el derecho, o sea, de decidir sobre la muerte. O se ve bien en una sociedad que una persona no se quite la vida porque no es un suicidio, o sea, sino que la ciencia le quite la vida. Son muchas preguntas, puede ser que tú estés en contra, estés al favor, no sé cuál sea tu opinión. Bien, realmente este tema que tú has tratado es muy difícil. A veces uno les cuesta opinar ciertos temas, perdón, porque a veces uno dice, bueno, hasta que yo no pase por ese proceso, yo no voy a saber qué siente tal persona o qué pasa por la mente de una persona para pensar en terminar ya con ese proceso de quitarse la vida. Entonces, realmente para yo darte una respuesta en sí, tendría que pensarlo, porque como dije, uno no sabe lo que pasa por la mente de una persona que esté pasando por un mal momento. Claro, porque ella ya había intentado ponerle fin a su vida ella misma, o Varias sea, ella veces. ya había optado por el suicidio antes de la enfermedad, o sea, antes de ella quedar parapléjica, porque ya tenía situaciones personales desde pequeña, como ya lo había explicado, pero entonces viene y se le suma esta situación de que ha quedado parapléjica luego de intentar quitarse la vida, o sea, y como que fue lo que rebosó para ella tomar esta decisión. Personalmente, o sea, no estoy a favor realmente con este tema de la eutanasia, no estoy a favor. Hay muchas razones, no terminaría el programa el día de hoy, pero no estoy a favor, no estoy a favor. Una de ellas es que no, como dije en las noticias insólitas, de que nadie tiene el derecho de quitarse la vida, o sea, no es un suicidio, pero prácticamente lo es. Sí. Porque eres tú. Si es voluntaria, eres tú que está decidiendo. Aún no sea voluntaria, sería un homicidio. Sería un homicidio. Y aún siendo tu vida, aún así estás quitando algo que a pesar de ser tuya, vamos a decirlo así, estás quitando una vida. Entonces, claro, y quien decide es Dios. Entonces, exacto, no voy de acuerdo, esa es una de las razones. Y hay muchísimas otras más. Dejen en los comentarios qué usted piensa de este caso, de la joven, del tema de la eutanasia, si se puede aprobar en República Dominicana o en los países que aún no se ha aprobado. Dejen ahí el por qué, cuáles son sus razones, si conocen a personas que quizás hayan optado por esto, cuáles han sido los casos también para poder tratarlo, porque hoy fue Noelia, puede ser otra persona. Señoras, y nos vemos después de esa pequeña pausa comercial. No se despeguen porque venimos con la sección, ustedes saben, nos vemos.